¿Cómo están? ¿Ahí están? Sí. ¿Están disfrutando de esta primera convención WANA? Impresionante. Amazing Event. Unas exposiciones súper excelentes con disertantes tan importantes, muchísima gente conectada y preguntando también. Gracias, Maureen Cruz y todo este equipo por haber organizado esta gran idea. También gracias por haberme invitado a ser moderadora en este evento. Tenemos aproximadamente 1 hora, tal vez sea poco tiempo para nosotras con todo lo que tenemos preparado aquí. Por eso enseguida voy a presentar a nuestra expositora. ¿Saben ustedes que ella va a disertar sobre un tema más que importante para el deporte? Todos sabemos que una buena nutrición es el elemento fundamental para la buena salud y la alimentación es uno de los factores de los que depende nuestro rendimiento atlético. ¡Ay, cuánto hay que aprender sobre esto! Y hay tantas cosas que se hacen mal por no saber, ¿no es cierto? Por no saber manejarla. Miren, yo tengo una vida entera en el nado sincronizado, Artistic Swimming, ¿sí? Y ayer escuchaba a mismo Nicole, gran nadadora del deporte, hablar que a veces la gente comienza a prestar no solo atención a la calidad atlética, sino también a el cuerpo, a las formas estéticas. Para mi desgracia, nuestro deporte es sumamente difícil en cuanto a la preparación física, pero también es estético. Por lo tanto, el tema que van a abordar hoy es un tabú, es algo que nos sirve a todos. Pero bueno, nadie mejor que la licenciada Mercedes Dumont para explicar todo esto. Mechi, una argentina como yo, es un honor presentarte. Miren, ella es licenciada en nutrición, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba, una de las más importantes de mi país, antropometrista ISAC nivel 3, diploma de nutrición deportiva del Comité Olímpico Internacional. Tiene un montón, muchísimos cursos de nutrición deportiva de la Federación Mexicana y de diversas federaciones. Es coach ontológico profesional. Uy, qué importante. Trabajo actual. Ella pone así, es nutricionista de la Unión Santafesina de Rugby, pero lo que nos interesa a nosotros abarca un montón de disciplinas del agua, ¿sí? Es nutricionista de deportistas de alto rendimiento en disciplinas relacionadas justamente con el agua, natación, natación de aguas abiertas, canotaje, triatlón. Bueno, la verdad que ahora te voy a querer para Artistic Swimming también, Mercedes. Bueno, y actualmente ella es la nutricionista personal de nadadores de la selección argentina que van a competir en los Juegos Olímpicos, como Santiago Grassi, Julia Sebastián, ¿sí? Y también Gabriel Morelli. Bueno, yo no voy a decir más nada. Vamos, Mercedes. Esta audiencia está esperando tu exposición, que sin duda va a ser espectacular. Hola a todos y muchas gracias, Gaby, por la gran presentación. La verdad que para mí es un placer estar acá y ser parte de esta gran convención. Y bueno, dentro de lo que es mi trayectoria en nutrición deportiva, que he podido trabajar con muchos atletas, hoy los cuales algunos ya están fuera del país y no son parte del seguimiento, como Santi, Julia, Sebastián, pero sí de otros que todavía están en Argentina para acompañarlos. Así que bueno, vamos a dar comienzo a este gran tema y para ello, comenzando con incluso esto que vos traías en la introducción, Gaby, respecto a lo que es el rendimiento deportivo, ¿sí? Rendimiento deportivo es multifactorial, es decir, que cuando hablamos de qué es lo que compone o qué es lo que hace que un deportista tenga determinado desempeño, podemos hablar de algunos aspectos
a modo de resumen, ¿no? Algunos aspectos más bien visibles, es decir, todo aquello relacionado a cómo es el talento de este deportista y el entrenamiento físico que desempeña. Pero esta es la parte visible y hay otras partes que componen este todo, ¿sí? Que acá está ejemplificado con el iceberg, que son otros aspectos que no están vistos a simple vista, pero que hacen al rendimiento deportivo. Es decir, cómo este deportista llega al entrenamiento, como, considerando la nutrición como el combustible, es decir, la energía que aportan para desarrollar determinadas actividades, cómo es su descanso. Algunos aspectos de esto los estuvieron abordando ayer respecto a horas de sueño, aspectos relacionados a la hidratación, cómo es la composición corporal del deportista, es decir, relacionada, por ejemplo, a algunos componentes que tienen mucho que ver al rendimiento, como ser la masa adiposa, la masa muscular, y obviamente otros aspectos que no vamos a abordar en esta presentación, pero que tienen que ver con la motivación de cada uno de los atletas. Es decir, que todo esto hace a cómo este deportista se desempeñe. Y para profundizar un poquito más en lo que es el entrenamiento invisible, les quiero compartir un videito muy, muy cortito, pero significativo, para comprender más y darle inicio a la presentación respecto al entrenamiento. It's the last goodbye, I swear. I have no regrets, for the past is behind me. Tomorrow reminds me just where. Can't quite see the end. How can I rely on my heart if I break it with my own two hands? I heard all you said, don't say anything. It's the last goodbye, I swear. Bien, gran frase para comenzar, que es todo aquello que haces en la oscuridad es lo que te pone en la luz, y qué mejor que mostrárselos con el gran Michael Phelps para entender todo aquello que hace, ¿no? A este rendimiento atlético. Quiero traerles una muy breve y sencilla preguntita, pero que me gustaría que den su opinión. Cuando hablamos de hidratación, supongamos en este caso deportistas de aguas abiertas, eh, consideran que cuando planteamos una estrategia, es decir, cómo debe ser la hidratación de estos deportistas, si es igual un día de entrenamiento que un día de competencia. Simplemente les pido que hagan clic en la respuesta que consideran para continuar. Esto es importante, Mechi. Mirá, es una pregunta que pronto la pueden contestar todos. Vamos ¿Qué a les ver parece? Vamos a ver qué dice el público. qué dicen. A ver, verdadero 34%, falso 66%. Bien, bien. La respuesta correcta sí es falsa, el hecho de que la hidratación no es igual en todo momento, tanto días de entrenamiento como días de competencia. Y acá, para comenzar esta presentación, es muy importante hablar esto, primero que dice lo de la nutrición es personalizada. El contexto, ¿sí? Cuando hablamos de una estrategia nutricional, me gusta presentar este abordaje, que en realidad este círculo dorado que propone Simon Sinek viene
digamos, no es digamos, de la nutrición específicamente, pero aplica a la hora de trabajar con deportistas, en el hecho de que cuando hablamos de una estrategia, siempre hay que partir del para qué. ¿Sí? Es decir, lo que primero tiene que responder la estrategia es hacia quién va dirigido, luego vamos con el cómo, vamos a aplicarla y el qué en específico. ¿Y por qué quiero comenzar con esto? Porque dentro de la nutrición hay diferentes objetivos nutricionales, hay algunos más relacionados al rendimiento deportivo, que es lo que estamos desarrollando en esta presentación, pero también tenemos otros objetivos que apuntan más a cuestiones estéticas, en las cuales las intervenciones llevan a otro tipo de abordajes y algunos objetivos puramente relacionados con la salud. Entonces, el contexto es todo en la nutrición cuando queremos hacer un planteamiento de qué es lo más apropiado para una determinada persona. Y con esto del para qué y los objetivos al comienzo, dentro de los deportistas también es importante diferenciar que no todos son deportistas de alto rendimiento o quieren alcanzar un gran objetivo. Entonces, hay deportistas más bien amateurs y otros profesionales. Entonces, siempre también conocer cuál es el objetivo que aspira cada uno de los deportistas para lo mismo, ¿no? Trabajar en relación a cada uno de los aspectos que hacen al rendimiento deportivo. Para eso, hace un tiempito hice unas encuestas a nadadores preguntándole qué es lo que querían lograr o alcanzar, cuál era su meta deportiva, y estas fueron algunas de las respuestas que ellos me compartieron. Bajar mis propias marcas y mejorar mi técnica. Quiero hacer historia, lograr lo que pocos lograron como Phelps, Katina Hosu, Sarka Hostrom y Katy Levick. Ser campeón nacional, llegar a un juego olímpico, una nueva medalla mundial y olímpica, ir a un torneo internacional. Es decir, que las aspiraciones eran altas, ¿sí? Entonces, partiendo de cuál es la meta o hacia dónde el deportista puede ir, es que vamos luego trabajando día a día en pos de cada uno de los objetivos que tenemos que lograr. Para ello es que vamos a desarrollar en este tiempito que estamos compartiendo juntos. El temario lo dividí en 4 ítems. Primero vamos a ver las características relevantes en cuanto a lo que es el manejo nutricional de deportes acuáticos. Como segundo punto vamos a ver cuáles son las bases nutricionales para entrenar, las consideraciones nutricionales para las competencias, y luego vamos a cerrar con un breve resumen de cuáles son los desafíos centrales en cada uno de estos deportes acuáticos. Bien, respecto a las características relevantes para el manejo nutricional, lo que primero tenemos que tener en cuenta es, bueno, cómo son las condiciones, las características, es decir, las exigencias deportivas de cada uno de estos deportes que componen los deportes acuáticos, como ser en aguas abiertas, digamos, se compite a largas distancias, mucho del tiempo se entrena en pileta, tienen bastantes tiradas en el río donde hacen pruebas y puntualmente es un deporte en el cual predomina la resistencia. En cuanto a los nadadores, las pruebas de pileta pueden ser de diferentes distancias, las más cortas son de 50 metros y las más largas llegan a los 1500 metros, con lo cual la duración puede variar entre 20 segundos y 15 minutos. Los nadadores suelen hacer entrenamientos doble turno. En waterpolo, que es un deporte de equipos, se practican con tiempos de 4 a 8 minutos, es intermitente. Acá es muy importante tener en cuenta aspectos que hacen a la fuerza y a la potencia y también respecto al manejo de la pelota. Y en natación artística, como deporte que combina velocidad, potencia y resistencia, también participan movimientos precisos y coordinados, y algo que lo caracteriza es que es una disciplina con naturaleza estética. Ahora bien,
¿cómo podemos organizar el manejo nutricional, ¿sí?, de cada uno de los deportes acuáticos? Hay diferentes aspectos que hacen a la nutrición y me gustaría mencionárselos, creo que es la que sigue, la siguiente pregunta, me gustaría mencionárselos para que marquen cuál creen que es la prioridad en el manejo nutricional en deportes acuáticos. Fíjate, Vale, si podés compartir la siguiente pregunta. Qué preguntas difíciles, ¿eh? E importantes. Vamos a ver qué dice el público. Por suerte te tenemos a vos para enseñarnos, es verdad. Los entrenadores tienen que saber. Tenemos que pasar en limpio. Claro que sí. Ya vamos a ver los resultados de tus preguntas. Sí, un segundo con el pogo. Bueno, Sí. a ver, ahí está. ¿Cuál es la prioridad para el manejo nutricional en deportes acuáticos? Bien, son 4 los ítems que tienen para elegir. Favorecer la adaptación y recuperación muscular, mantener la salud, no enfermarse, disponer suficiente energía para los entrenamientos y potenciar el rendimiento deportivo. Vamos a poner... A ver, ¿cuál es la pregunta? Yo lo quiero, me muero por decirla, pero no, vamos a esperar. ¡Ahí está! Ahí está, acá tenemos las respuestas. La que predomina es favorecer adaptación y recuperación muscular. Mantener salud es la que está la más abajo. Y después tenemos dos, disponer suficiente energía y potenciar rendimiento, ahí parecidas. Ok. Bien, en realidad era una pregunta con un poquito de trampa por lo siguiente. O sea, cuando hablamos de la pirámide de prioridades nutricionales, tenemos que pensar en el día a día del deportista, en todo lo que compone, ¿no?, sus requerimientos y su gasto calórico y hacia dónde tenemos que llevarlo. La base de la pirámide nutricional es tener un deportista que esté sano, ¿sí?, que tenga buena salud y buen sistema inmunológico para no enfermarse y no lesionarse, ¿sí? A partir de ahí, teniendo ese deportista sano, podemos llevarlo a sus entrenamientos y aportarle desde la nutrición suficiente energía, trabajar también a optimizar esa composición corporal, es decir, si el deportista tiene que aumentar masa muscular o disminuir tejido adiposo, son aspectos que se pueden trabajar. Por otro lado, ¿sí?, tenemos el trabajo en adaptación y recuperación nutricional para luego llevarlo a potenciar el rendimiento deportivo. Es decir, que todos los aspectos son importantes en el deportista, ¿sí?, pero los tenemos que mirar como base, como una especie de pirámide. ¿Por qué? Porque un deportista enfermo o lesionado, no podemos estar trabajando en potenciar su rendimiento deportivo si tiene que pasar un proceso de enfermedad o de lesión. Es decir, que siempre tenemos que preservar, ¿sí?, esta calidad, para lo cual desde la nutrición trabajar en una base, ¿sí?, de educación en cuanto a hábitos y una base de recomendaciones nutricionales es muy importante en el deportista también. Y a partir de ahí nos vamos a aspectos más específicos de la nutrición deportiva y otros aspectos a veces donde juega la suplementación o algún otro complemento nutricional que puede llegar a ser útil en algún caso, pero siempre pensando en un abordaje piramidal. Entonces, ¿cuáles son las bases nutricionales para entrenar? Primero tenemos que considerar cuáles son los horarios y la duración, ¿sí?, del entrenamiento que realice.
qué tipos de entrenamiento realicen, si es un turno, doble turno, o a veces triple turno, porque a veces tienen estímulos, por ejemplo en natación se le suman estímulos de gimnasio, y cuáles son sus objetivos de composición corporal. Supongamos en un nadador, una semana puede estar compuesta por 9 a 12 sesiones en pileta, realizando un volumen total de 30 a 70 kilómetros semanales en el agua. Esto traducido en su día a día puede ser que entrene 1 hora y media a 4 horas por día en 1 o 2 turnos, ¿sí? Más los estímulos de gimnasio. Entonces, todo ese entrenamiento que realiza el nadador, que como les mostraba hoy en el iceberg es lo que está más bien visible, lo tenemos que acompañar con las estrategias nutricionales. Y acá, bueno, viendo el cubo de partida, o sea, cuál es el inicio, esto de plantear, bueno, cuál es el objetivo y el objetivo del entrenamiento, es decir, a qué apunta ese entrenamiento que está realizando el nadador, en qué condiciones ambientales se entrena, cómo es su composición corporal, y también aspectos más individuales de cada uno de los nadadores respecto a su cultura, a su situación social, económica, a mitos. A veces cada uno de los deportistas tiene distintos mitos dando vuelta que hay que trabajar y abordar respecto a la nutrición, y si tiene tal vez algún riesgo o alguna deficiencia nutricional. Entonces, todo esto es lo que evaluamos dentro de la nutrición para comenzar planteando las estrategias nutricionales más apropiadas para cada deportista. En natación se habla de una periodización nutricional dividida de la siguiente manera. Por un lado tenemos la etapa general, en la cual se entrena más volumen, de moderada intensidad. Acá se priorizan estos objetivos de composición corporal, es decir, si el nadador, el deportista tiene que subir músculo, bajar grasas, son etapas en las cuales se puede trabajar junto con un plan alimentario en pos de ese objetivo. Se hace mucho énfasis en la recuperación, ya que tienen altas cargas de entrenamiento, y para ello la fase de recuperación es muy importante para volver a entrenar al 100% al día siguiente. Se prioriza un buen consumo de hidratos de carbono y es muy importante tener suficientes sustratos para los entrenamientos. Luego tenemos una etapa específica en la cual acá predominan otro tipo de estímulos de más intensidad. Acá los entrenamientos con carbohidratos suelen ser necesarios, ya que a mayor intensidad del entrenamiento, más cantidad de hidratos se requiere durante el ejercicio. También se continúa con el trabajo en composición corporal, y también se planifica y se prueban suplementos que pueden ser utilizados luego en la competencia. En la competición hay que hacer un ajuste calórico, es decir, que las demandas de estos días en natación, por ejemplo, son un poco más bajas que en la etapa tal vez general o específica. Se disminuye el consumo de fibra, de la alimentación. Acá ya tenemos que llegar con la composición corporal óptima, ya no podemos en este momento hacer ninguna modificación, por eso el trabajo se realiza en otro momento del año. Los suplementos como la beta-alanina, la creatina, que son opciones a veces aplicables en competición en este tipo de deportistas, pero que vienen planificadas antes y se continúan estos días de competencia. Y también hay que hacer hincapié en la recuperación, que acaba de depender de las pruebas que este nadador realice, ¿sí? En los horarios y cantidad de pruebas por día. Y luego tenemos otra etapa, ¿sí? Que es fuera de temporada, cuando el nadador termina sus competencias, tienen un descanso, y acá tenemos que trabajar en adaptar esta ingesta calórica, porque hay una relación directa en cantidad de calorías que uno gasta por entrenamiento y consumos. Y si bajan los entrenamientos, hay que acompañar con una reducción calórica para que luego el deportista llegue bien cuando retome su actividad.
Para ello, bueno, se hace más énfasis cuando les mostraba la pirámide en la base, en trabajar en los hábitos, en reforzar conceptos de flexibilidad nutricional. Ese es un concepto que trabajamos en nutrición para aprender a incorporar todo tipo de alimentos, algunos tal vez no de tan buena calidad, pero dentro de un margen que no altere su composición corporal y que no perjudique su rendimiento. Y son etapas en las cuales generalmente no se requiere ningún tipo de suplementación. Una preguntita más para continuar y que me acompañen con esta presentación es respecto a los macronutrientes. O sea, ya hablamos de que las demandas calóricas van a variar según las etapas deportivas, y dentro de esas calorías que se necesitan a diario, las calorías provienen de 3 macronutrientes principalmente. Uno de ellos son los carbohidratos o hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. ¿Cuál es el macronutriente más importante para el nadador de estos 3? ¿Qué es lo que consideran? Vamos a ver, esperar un minutito a ver qué es lo que responden. Acá entro yo, ansiosa, por la respuesta de la gente. Bueno, yo muero por contestar, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Vamos con expectativa de que conteste el público. Bueno, Gaby. Además, esto, los que trabajamos en el agua, uy, ahí está, ahí está. Ganó por goleada, carbohidratos. Por goleada ganó. Proteínas 29% y grasas 1%. Exactamente. Bueno, acá han acertado, y este es un aspecto muy, muy importante que es donde más voy a hacer la nutrición, que es el consumo de carbohidratos. ¿Y por qué? Los carbohidratos son los que nos aportan la energía, ¿sí?, para las distintas actividades que vamos realizando a diario, y hay una relación directa en cuanto a cantidad de horas. O sea, mientras más se entrena o más intenso se entrena, mayor es el requerimiento de carbohidratos, ¿sí?, y a la inversa. Y esto está muy relacionado cuando hay bajo consumo de carbohidratos, a que aparece la fatiga, un dolor muscular o un entrenamiento subóptimo, es decir, ese entrenamiento no se llega a hacer de buena calidad, o puede alterar el sistema inmunológico, es decir, esa pirámide que les mostraba hoy al comienzo, se altera esta base, que es lo que hablamos, que es lo primero que tenemos que asegurar para que el deportista pueda entrenar bien, ¿sí? Entonces, asegurar suficiente cantidad de carbohidratos es uno de los grandes desafíos que tenemos en nutrición deportiva. ¿De dónde provienen esos hidratos? Dentro de las formas de aportarlas tenemos consumos a partir de líquidos. Por ejemplo, a veces es necesario reforzar carbohidratos con líquidos, como ser, bueno, en este caso jugos exprimidos, las bebidas deportivas que son tan frecuentes utilizar en los deportistas, los azúcares, que a veces son refuerzos, la mermelada, miel, membrillo y demás. Los suplementos, por ejemplo, un suplemento muy habitual que usan en natación es la maltodextrina, que es un carbohidrato de fácil asimilación. También otros azúcares presentes en las bebidas deportivas, como la glucosa y la fructosa, pueden llegar a ser. Y obviamente todo lo relacionado a las comidas, es decir, lo que aportan de carbohidratos en sus comidas del día a día. Hay muchos tipos de hidratos, y esto también trae a confusión cuando planteamos un abordaje. Todos los carbohidratos presentes en la alimentación los podemos clasificar de manera sencilla. Yo se los acá dividí en distintos grupos. Por un lado tenemos todo lo que son los carbohidratos complejos, que acá yo les agrupé los dos, están los integrales y los refinados. ¿Cuáles estarían en este grupo? El arroz blanco, el arroz integral, el choclo, toda la familia de las legumbres, lentejas, arvejas, porotos, garbanzos, el pan blanco, el pan integral, ¿sí?, la avena, los cereales de desayuno, tostadas,
Bueno, y hay muchos más, ¿sí? Que estarían todos, serían todos los que se llaman complejos. Algunos integrales, es decir, que aportan fibra, y algunos más bien refinados. Otra forma de aportar hidratos son las frutas, ¿sí? Que también nos aportan distintos tipos de hidratos. Las verduras, si bien el aporte de hidratos en las verduras es bajito, ¿sí? No es que es una forma muy fácil de llegar a completar todos los hidratos que necesitamos en el día, pero sí que su aporte viene de ahí. Si bien es poquito, nos aporta hidratos. Después tenemos todos los azúcares refuerzo y deportivos, que son los que le mencionaba en la filmina anterior, como ser mermelada, miel, membrillo, las bebidas deportivas y demás. Y después tenemos las carbograsas, que son hidratos de calidad, de menor calidad, que aportan también grasas. O sea, son carbograsas, son hidratos más grasas, como ser eh, por ejemplo, las hamburguesas, las papas fritas, ¿sí? Las galletitas, productos de panadería, distintos snacks, como ser papitas. Bien, depende de cada país, hay también diferentes alimentos que aportan carbohidratos. Entonces, dentro de la nutrición también es muy complejo organizar la alimentación a veces del deportista, porque uno de los grandes desafíos, como les decía, es plantear cuál es la cantidad que le vamos a apropiar, a indicar a cada deportista, y después cómo vamos a hacer esa selección en pos de acompañar esos objetivos que veíamos antes, pensando en esa pirámide, ¿sí? Entonces, hablando de las recomendaciones en cantidades de hidratos a incorporar por día, es el nutriente que más variabilidad tiene, ¿sí? La recomendación de hidratos de carbono por día para cualquier persona es de 3 a más de 10 gramos por kilo por día. Entonces, hay una gran variabilidad y va a depender de cada una de las personas y en cada situación cuál es la recomendación más apropiada. Yo acá, a modo de, o sea, quise tratar de resumirles algo de información y simplificar, no es exacto así, pero sí a modo de organización para que entiendan cada una de las disciplinas donde se encuentran. Podemos considerar que deportes como la natación artística son, como también es un deporte más estético, puede requerir un poco menos de hidratos de carbono, estar más cerca de los niveles inferiores de recomendación, 3,5 o 4 gramos por kilo. En waterpolo, ¿sí? Las recomendaciones para los deportes de equipo suelen andar entre 5 a 7 gramos por kilo. En natación, que tienen etapas de mucho volumen de entrenamiento, en la etapa específica, entre 7 a 9 gramos por kilo. Y en aguas abiertas, que los volúmenes son bastante altos de entrenamiento, puede requerir un poco más. Esto es a grandes rasgos, a modo generalizado, ¿sí? Ahora, después de plantear, bueno, tenemos el deportista, tenemos y ya definimos que la recomendación para el deportista, vamos a suponer el ejemplo, es de 5 gramos por kilo por día. Si esa deportista pesa 75 kilos, corresponde a consumir 375 gramos de hidratos de carbono por día. Tenemos que hacer esa distribución. Entonces, podemos pensar en, por ejemplo, aportes de un desayuno que aporte los hidratos desde avena, granola, pan y fruta. Una colación que, si entrena, puede venir desde la bebida deportiva o fruta. Almuerzo con hidratos como papa, batata, choclo, las legumbres, quinoa, arroz, polenta y frutas. 60 gramos, por ejemplo, en una merienda con frutas y algún pancake de avena. Y una cena similar al almuerzo con menor cantidad, con los alimentos que les mencionaba antes. Entonces, este es un poco el trabajo, y lo que vamos luego determinando según cada uno de los deportistas es hacer la selección y distribuírsela a lo largo del día en función de cuál es el objetivo de ese deportista, cómo entrena, a qué hora entrena y demás. Si vamos al ejemplo de un almuerzo con estos 110 gramos de hidratos, para que lo puedan llevar a cantidades o algo visible,
Una comida que aporte, por ejemplo, 200 gramos en cocido de alguna pasta, algún fideo seco, más un miñón de pan, más una taza de ensalada de frutas chica, nos aporta estos 110 gramos de hidratos que les ponía en el ejemplo, ¿sí? Todo esto se hace con la educación nutricional que vamos haciendo día a día con los deportistas y que es muy importante el trabajo y la constancia, ¿sí? A mí me gusta mucho hablar de procesos cuando estamos determinando ciertos hábitos y ciertas estrategias, porque no todo se resuelve de un día al otro y muchas veces es prueba-error hasta encontrar cuál es la mejor nutrición para cada uno de los atletas. Acá, como de ejemplo, verán que hay 3 imágenes cuando hablamos de, en este caso, puré de papas, y estamos haciendo un registro de qué es lo que come un deportista. No es lo mismo una porción de puré de papas que sean tan solo 2 cucharadas, que nos aportan 20 gramos de hidratos, o que sea un casi plato entero que nos aporta 50 gramos de hidratos. Entonces, en esto, los nutricionistas trabajamos para ajustar esa nutrición a lo que cada uno requiere. Un gran desafío, por ejemplo, en natación, es los desayunos. ¿Por qué? Porque sus entrenamientos suelen ser muy temprano por la mañana, para lo cual necesitan tener suficiente energía y también tienen, por otro lado, que les juegan contra el tiempo, eh, las horas de sueño y demás, que hacen que ese desayuno haya que programarlo y planificarlo previamente para tener una correcta determinación en cuanto a sus demandas y requerimientos. 3 aspectos que hay que considerar son, por un lado, el horario. Una recomendación muy general en nutrición deportiva habla que la comida previa al entrenamiento tiene que estar aproximadamente 3 horas antes de la actividad. Ahora, para un deportista como es un nadador que va a la pileta a las 5:30 de la mañana a veces, puede ser que desayune media hora antes y lo tolere bien, pero acá va a depender mucho el tipo de desayuno que le vamos a dar, ¿sí? Cómo esté compuesto para que sea bien tolerado y le pueda dar la energía que necesita para ese entrenamiento. Otro aspecto es si es práctico o es elaborado. Y acá también va a depender de cada uno de los deportistas. En algunos casos se puede plantear algo muy sencillo. En este caso, bueno, acá hay imágenes con frutas, algún cereal y alguna tal vez medida de whey protein. Podemos llegar a cubrir los requerimientos con algo muy, muy sencillo y práctico. O también podemos hacer algo elaborado, como tenemos una imagen de una avena que está hidratada en leche y frutas, que se puede dejarla desde la noche anterior en la heladera preparada y el deportista lo puede consumir al día siguiente. Entonces, en esto también se trabaja en la educación para brindarle algunas estrategias y después ver cuál es la que más le funciona a cada uno de los deportistas. Para ello es muy importante la educación que vamos haciendo a medida que vamos trabajando y según la etapa en la cual se encuentre cada uno de los deportistas. Este es un ejemplo muy habitual, que en mi caso trabajando en natación, que veo muy frecuente, que consumen el café con azúcar, no usan leche habitualmente en el desayuno por una cuestión de tolerancia, pero de esa manera suman la cafeína, que es algo que los estimula un poquito más, y sobre todo a la mañana bien temprano, más un refuerzo de azúcares, algún jugo exprimido, que aparte de los componentes, digamos, de los azúcares, le aportan ciertas vitaminas, como la vitamina C, y tostadas con queso y membrillo para completar la alimentación. Es un desayuno muy habitual que yo veo en natación y la verdad que puede llegar a completar lo que el deportista requiere, pero obviamente todas las cantidades y particularidades, como les decía, se personalizan y por eso es muy importante siempre pensar en un contexto cuando hablamos de una estrategia. Pregunta respecto a la natación y el desayuno. ¿Creen que es la comida más importante del nadador? ¿Es verdadero o falso?
Mechi, vos dijiste algo muy, muy importante en el punto C, es la educación. Exactamente. Eh, Es un trabajo de hormiga muchas veces, la parte nutricional. La realidad que muchos entrenadores tendrían que educarse en el sentido de la nutrición. Y mismo los nadadores aceptar lo que se les dice. Por eso ese punto C que escribiste ahí le presté mucha atención. Exacto. Bien, acá ponen verdadero 64% y falso 38%. Bien, en realidad sí y no, porque vamos con la siguiente. Bueno, se los explico acá, después más adelante se los refuerzo. ¿Qué pasa? Como dijimos, la primer comida que tiene el nadador es el desayuno, es muy tempranito y después se va a nadar, ¿sí? Pero la carga en este caso, como generalmente, bueno, en natación hacen doble turno y entrenan muy temprano por la mañana, una carga de esa energía, o sea, para cargar ese músculo de energía suficiente para entrenar, también la tienen desde el día anterior. En la cena se hace buena carga, se refuerza en el desayuno y a veces se complementa también durante el entrenamiento. En este tipo de disciplina yo creo que no es tanto, no hay una comida tal vez más importante que otra, sino que todas las comidas son importantes por igual por esto de que tienen dos estímulos en el día y que todas las comidas del medio van a ser el complemento para el refuerzo de energía y la recuperación, ¿sí? Supongamos, si el nadador hace un muy buen desayuno, demasiado cargado, puede que le altere su entrenamiento y si después no hace buenas comidas en el día, no se recupera. Entonces, ese desayuno tampoco fue lo más importante. No sé si me explico, digamos, es que todas las comidas en definitiva son iguales de importantes en este tipo de deportistas. Otro aspecto es relacionado a lo que es intraentrenamiento, es decir, ¿qué le damos al deportista mientras entrena? Acá hay mucha bibliografía de Asker Scheukendrup, que es un referente en el tema y bueno, de la cual me apoyo en mucho de la bibliografía para realizar esta presentación. Dentro de las demandas que el entrenamiento requiere es, por un lado, aportar el líquido que se va necesitando por las horas que uno está entrenando y va perdiendo. Por otro lado, es la energía que viene de los hidratos de carbono, el sodio, que también es parte de cuando uno pierde líquidos, se pierde parte del sodio junto con la transpiración, y el aporte de cafeína. No todos son necesarios siempre. La base de líquidos siempre tiene que acompañar los entrenamientos, es decir, agua siempre tiene que haber, pero el aporte de, sobre todo, hidratos de carbono va a depender del tipo de entrenamiento que haga. Generalmente la bibliografía habla de que entrenamientos de hasta hora y media, ¿sí?, de baja intensidad, con agua puede ser suficiente. Ahora, si entrena más intenso o si entrena más de hora y media, ahí ya a veces necesitamos aportar hidratos de carbono con bebidas deportivas, geles, gomitas, frutas, ¿sí?, que complementen esa energía. Pero también hay otras excepciones. Supongamos un deportista que también tiene que subir su masa muscular. A veces estas indicaciones durante el entrenamiento van a requerir que acompañe con alguna fuente energética mientras entrena. O en el caso de la natación, cuando entrenan muy temprano en la mañana, si ese desayuno no es tan fuerte, más la cena que dijimos que cargaba, va a necesitar un poco más de energía durante el entrenamiento. Con lo cual, no es siempre sí ni siempre no, por ejemplo, el uso de bebida deportiva o alguna otra fuente de energía como las que le mencionaba. La cafeína es un suplemento, está dentro de la familia de los suplementos, que no vamos a desarrollar todo este tema porque es muy amplio, pero sí que son suplementos que en deportes
se utilizan, tienen muy buena evidencia en cuanto a que retrasa factiva, sobre todo, con lo cual en algunas pruebas suele ser muy importante. Se recomienda generalmente antes de los entrenamientos y a veces durante los entrenamientos se usa como refuerzo, es decir, los geles que traen cafeína o las bebidas deportivas que aportan cafeína, la dosis que tienen es más bien baja, pero es un complemento más, ¿sí? Habiendo hecho una buena carga o preparación con la cafeína antes del entrenamiento. Bien, ahora continuando con esto que les hablaba antes de las comidas y la importancia, está la recuperación. Cuando hablamos de recuperación nutricional, la podemos dividir en dos. La inmediata es lo que come el deportista ni bien termina de entrenar, ¿sí? Para recuperar, bueno, la energía, ¿sí? Reparar proteínas, rehidratar con líquidos y relajar, que viene a ser el descanso. Pero también tenemos esta recuperación completa. ¿Qué sería esto? Recién cuando pasan 24 o 48 horas después de entrenar, es que hay una recuperación total, o sea, acá va a depender del tipo de entrenamiento también. Pero por esto es que yo les mencionaba hoy que la recuperación o que todas las comidas son iguales de importantes porque también van a estar recuperándolo de lo que ya viene haciendo y a su vez preparándolo para lo que siguen entrenando. Acá les muestro, este es el famoso timing nutricional que usamos en nutrición. Por ejemplo, el desayuno, que viene a ser una parte de la carga de energía que necesita el deportista. Luego va a su entrenamiento de natación. Luego la colación, ni bien termina de entrenar, que es parte de su recuperación. Después tenemos su almuerzo, que también es parte de su recuperación, y su carga para lo que entrenan más tarde, colación, natación de nuevo, merienda y cena. O sea que en realidad es un círculo en el cual cada una de las comidas carga y recupera, carga y recupera. Todas terminan siendo por iguales de importantes, ¿sí? Y acá, como les decía, según cada deportista es, bueno, ok, ¿cuánto le vamos a administrar de, por ejemplo, hidratos de carbono en cada una de las comidas? ¿Le administramos energía en el entrenamiento, sí o no? ¿Cómo componer esa colación post-entrenar según el tipo de entrenamiento que realizó? O sea, todo eso es personalizado, ¿sí? Después también la cantidad de comidas puede ser personalizado. Algunos deportistas requieren 4 comidas, otros 5, otros 6 por día. Natación a veces se le suman el refuerzo cuando entrenan, entonces a veces es un poco más. Entonces, todo esto es lo que trabajamos con nutrición para definir, bueno, ok, ¿qué vamos a administrar en cada una de las comidas? Entonces, resumiendo lo que es el rol del nutricionista deportivo, primero tenemos que conocer la realidad y la planificación en función del plan de entrenamiento que tenga el deportista y cuáles sean sus objetivos. Segundo, implementar las estrategias de nutrición deportiva. Como tercer punto, supervisar qué tan eficientes y efectivas son esas estrategias. Y cuarto, monitorear y ajustar para valorar posibles cambios. Es decir, que en realidad esto es todo un círculo que se va reviendo a medida que avanza el deportista en sus entrenamientos. Vamos a irnos a una partecita de competencias. Y lo que primero les quiero traer acá es respecto a la natación. O sea, cuando hablamos de competencias, tenemos 3 tipos digamos, de competencias. Por un lado, las de velocidad, que son pruebas de 50 a 100 metros, en las cuales predomina el sistema energético del ATP. Son pruebas de corta duración, de 20 máximo 70 segundos. Pruebas de medio fondo que pueden durar minuto y medio o 4 minutos, donde acá también participa el sistema glucolítico, y pruebas de fondo en los cuales son más bien aeróbicas y pueden durar hasta 15 minutos aproximadamente. Para ello, dentro de lo que es las exigencias nutricionales, como primer punto, tenemos que planificar estas horas previas a la competencia. Respecto acá en realidad las recomendaciones son bastante generales a lo que se usa en muchos deportes, que se baja el aporte de fibra, bueno, obviamente que se adapta al requerimiento calórico, y sobre todo trabajar con alimentos ya conocidos y tolerados. Hay una famosa frase que dice: no pruebes nada nuevo,
ni los días previos, ni el día de la competencia. Como segundo punto, es la recuperación, es decir, entre pruebas, en este caso en nadadores, bueno, según los horarios que tenga cada una de las pruebas, qué alimentos y de qué manera vamos a ir favoreciendo su recuperación. Como tercer punto tenemos la hidratación y la suplementación, que tiene que estar planificada. Y como cuarto punto, ¿sí?, sus desayunos y sus colaciones. Acá es muy importante que se trabaje con las comidas ya probadas. Yo acá les puse similar a lo consumido el día de Race Pace, es decir, esos días de entrenamientos que hacen como un simulacro que fuese una competencia. Bueno, tienen que probar allí sus desayunos, sus colaciones previas a ese tipo de entrenamientos para luego replicarlo el día de la competencia. El deportista tiene que entrenar estos hábitos para llegar al día de la competencia con todo esto ya entrenado. Es una parte más que se entrena. En aguas abiertas, bueno, acá esta es una imagen de la competencia de la Santa Fe Coronda, es la ciudad donde yo vivo en Argentina, que digamos es parte del calendario FINA, y que tuve la oportunidad de acompañar a varios nadadores en diferentes ediciones. Y algo muy importante en aguas abiertas es el manejo de la alimentación durante esta competencia, ¿sí? En este caso es una prueba que lleva aproximadamente 8 horas de nado en el río, para lo cual tenemos que ir acompañando con la nutrición durante la competencia. Yo acá les muestro, estas imágenes son de una tirada al río que hicimos con una de las nadadoras, para probar esto que les decía hoy de la tolerancia, entrenar a ver qué es lo que tolera más, lo que le gusta, lo que acepta, para después llevarlo a la competencia. Acá habíamos hecho una planificación. En la imagen de la derecha arriba se ve en el fondo un papelito que tiene por cada 10, 15 minutos aproximadamente las ingestas, ¿sí?, elaboradas, y los alimentos consumidos fueron diferentes opciones: dulces, saladas, sólidas y líquidas de todo tipo, alfajor, membrillo, jugo casero de durazno, gomitas, barrita proteica, sándwich de miga, tarta de atún, membrillo y queso, bebidas energéticas como el Red Bull, Coca-Cola, bebidas deportivas con cafeína, geles con cafeína. Y en base a eso, bueno, yo tenía una balancita, iba pesando lo que consumía para después hacer el recuento de cómo fue el total de su alimentación, cómo terminó, se le hizo un testeo de hidratación, y a partir de ello se pudo planificar bien la competencia, la cual se realizó en perfecto estado y llegó muy bien, a lo que es sumamente importante a considerar porque son pruebas muy largas que en este caso se compiten en época de verano y muchísimo calor. Bueno, resumiendo los desafíos nutricionales de cada una de las disciplinas, podemos pensar en natación como grandes desafíos el tema de, bueno, base la educación y los hábitos, los desayunos, optimizar esta composición corporal, la recuperación en los viajes, que es algo que no abordamos ahora, pero a veces los deportistas compiten en otro lugar y tenemos que acompañar con la nutrición, y todo lo que es la nutrición que acompañe el crecimiento, ¿sí?, más lo que el deporte requiere. O sea, en adolescentes es muy necesario el trabajo nutricional. En aguas abiertas, los desafíos principales que tenemos como nutricionistas es, bueno, lograr esta suficiente energía para mantener las cargas de entrenamiento, en optimizar la composición corporal. En las tiradas al río, como les mostraba en el ejemplo, son momentos claves para probar estrategias y, desde luego, la planificación en sí de la competencia. En waterpolo, uno de los grandes desafíos puede ser tener, bueno, suficiente energía, y acá estos deportistas requieren gran desarrollo muscular, y también son disciplinas en las cuales se trabaja a alta intensidad, para lo cual la suficiente energía tiene que sostener ese objetivo. Y en natación artística, ¿cuál es el desafío más importante? Acá les dejo una última pregunta, a ver qué es lo que consideran. Acá Gaby seguro va a contestar ella.
Hay hay tres opciones. Consumir suficientes carbohidratos, mantener una composición corporal apropiada o aportar suficientes proteínas. Ya mismo contestaría, pero creo que hay varios de natación artística escuchándote. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. A ver cómo sale esto. Ya Bien, 84%. Estamos de acuerdo con mantener composición, o sea, es un deporte muy estético, en lo cual es un gran desafío, ¿sí? Incluso, y bueno, evitar que también haya alguna desregulación a nivel, a veces hay trastornos alimentarios, hay que trabajar más en otro sentido en este tipo de disciplinas. Muy interesante sería trabajar. Aquí todavía no tengo experiencia en natación artística, pero sí, bueno, lecturas del tema. Bueno, con esto estamos finalizando la presentación. Muchísimas gracias por todos, por ser parte, a Gaby por el acompañamiento, y estoy a disposición unos minutitos para las preguntas. Mechi, la verdad que nos convenciste a todos. Ya mismo voy a buscar una nutricionista para que trabaje con cada una de las nadadoras. La verdad que el tiempo es un poco tirano y tenemos que responder, aunque sea alguna de las preguntas, pero Ok. le digo al público, quédese tranquilo, que se las vamos a responder después, aparte, fuera de esta disertación. Aquí hay una pregunta que la hizo Miriam, que dice que está muy atenta escuchando, y cuando se habla de las consideraciones nutricionales en las 4 disciplinas, si eso también aplica al nadador máster. Sí, o sea, la base aplica, pero como todo, o sea, va a depender la exigencia, o sea, cómo va a ser el entrenamiento de ese nadador máster, los horarios, a veces los volúmenes no son los mismos que un nadador, o a veces sí, va a depender la base es la misma, después se personalizan las cantidades y demás. Aquí tenemos a Beatriz, que hizo muchas preguntas y vamos a contestarle esta. ¿Qué hacer con un deportista con hipotiroidismo en cuanto a la nutrición y el entrenamiento? Mira, Beatriz, Difícil. sí, no tiene mucha consideración, tampoco tan diferente, tal vez algún manejo clínico, obviamente, de la cuestión del medicamento que tiene que tomar, y después el requerimiento energético se consume igual y se adapta igual. Puede que tenga que estar unas horas cuando consume las pastillas que no puede ingerir, que tal vez ese es el gran desafío, pero se puede manejar. Se personaliza también, va a depender de cada uno. Bueno, tenemos tiempo para una sola pregunta más. Dale, Así dale. que vamos a elegir la de Liliana. ¿Desde qué edad se pueden empezar a tomar suplementos dietarios como la proteína o aminoácidos? Bien, buena pregunta, Liliana, y es algo habitual que trabajamos. Dentro de esta pirámide de prioridades, si tomamos los suplementos, están bien arriba, y en adolescentes, o sea, no recomendamos, o sea, en realidad los protocolos están para chicos arriba de 18 años, es decir, que hasta los 18, en líneas generales, trabajar en educación alimentaria. Siempre hay algunas excepciones, pero la mayoría se trabaja de esa manera. Vamos, una chiquitita Dale, más, que dale, es dale. de Onika Hunt. Dice en inglés, pregunta, ¿qué es recomendado para los músculos cuando vos sos vegetariano? Para la masa muscular cuando sos Bien. vegetariano. Hay muchísima investigación y por suerte cada vez más en la nutrición para deportistas vegetarianos. Te digo solamente esto para resumirlo, que es que el cuerpo necesita principalmente nutrientes, no alimentos. Es decir, el gran desafío es cubrir los nutrientes. Si cubrimos las proteínas, que tal vez es el mayor desafío, no hay problema. Y se puede cubrir, pero tenemos que hacer muy buena educación
y trabajar para lograrlo, ¿no? A veces se complementa, hay suplementos incluso de proteínas de arveja, hay alimentos con alta fuente de proteína de origen vegetal como levadura en copos, las legumbres. Tiene que ir muy asesorado para el deportista con un profesional para acompañarlo y es posible. Bueno, lamentablemente no vamos a poder seguir contestando las preguntas, pero sí van a recibir luego las respuestas. Así Ok. que yo desde acá te voy a dar un aplauso muy grande y creo que la gente también estuviste muy, muy clara y con un tema candente en la actualidad. Muchas gracias Bueno. por la participación de todos ustedes y gracias Mercedes por tan excelente presentación. Todas las preguntas quedan por contestar y ustedes van a recibir las respuestas. Gracias. Gracias a vos, Gaby, y gracias a toda la UANA y Valeria sobre todo, y nos estamos viendo. Un beso a todos. Gracias a todos. Adiós.